Muy buenos días o tardes, dependiendo de qué hora estén viendo este video. Nosotros somos alumnos del segundo semestre en la carrera médico cirujano en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y les vamos a explicar sobre el desarrollo embriológico del sistema digestivo. Muy bien, para comenzar vamos a localizar de dónde deriva nuestro sistema digestivo. Para empezar, del endodermo embrionario va a derivar el intestino, que a su vez dará lugares al páncreas, hígado, al tracto digestivo y tráquea y pulmones, que más adelante hablaremos sobre ellos. Por otro lado, también hay que mencionar que del mesodermo lateral, específicamente del mesodermo esplánico, vamos a encontrar la pared intestinal y los mesenterios. Muy bien, una vez mencionado esto, vamos a hablar en su conformación o su división. Vamos a tener un intestino primitivo, que se va a segmentar en tres: intestino primitivo anterior, intestino primitivo medio e intestino primitivo posterior. En el intestino primitivo anterior vamos a encontrar una porción ventral y una porción dorsal. La porción ventral no la vamos a manejar en este video, ya que dará paso a las vías respiratorias y eso entra en el sistema respiratorio. Muy bien, una vez aclarado esta parte, vamos a hablar sobre su segmentación. Vamos a tener que todo va a empezar durante la tercera y cuarta semana de gestación. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que el endodermo, que es esta porción en amarillo, se va a plegar cefalocaudalmente. Si se pueden dar cuenta, tiene como que estas astas o estas partes que van a ir desplazándose cefalocaudalmente, o sea, hacia abajo, si se pueden dar cuenta de las flechas, y va a provocar que una porción del endodermo quede fuera del embrión. La porción que queda fuera se le va a conocer como saco vitelino, que estará en contacto con el embrión por el conducto vitelino. Muy bien. Ahora que tenemos la porción, o si podemos darnos cuenta, en el embrión, como mencioné en un principio, ese intestino digestivo primitivo se va a dividir en tres porciones: en una porción anterior, en una porción media y en una porción posterior. Muy bien, la porción anterior va a empezar desde la membrana orofaringea. Y va a llegar hasta la yema pulmonar o primordio pulmonar. Esta porción de aquí se le conoce como intestino faríngeo. Ok, en la porción caudal de la yema respiratoria hasta la yema hepática será nuestro intestino anterior, o bueno, lo que resta de este. También vamos a encontrar el intestino medio y el intestino posterior. Muy bien, una vez ya tenemos claro la segmentación de nuestro intestino primitivo, vamos a hablar sobre su regulación. Ok, la regulación va a estar dada por un gradiente de concentración del ácido retinoico. En el intestino faríngeo vamos a encontrar la menor concentración, casi nula, de este ácido. Pero en la región del intestino posterior es donde vamos a encontrar la mayor concentración del ácido retinoico. ¿Esto qué quiere decir? Que conforme nosotros avancemos en el intestino digestivo, esta concentración de ácido retinoico va a ir en aumento. ¿Y qué es lo que va a provocar estas diferentes concentraciones en diferentes regiones del embrión? Lo que va a provocar es que diferentes factores de transcripción se expresen en estas regiones. Empecemos por el esófago y el estómago. Aquí en esta región se va a expresar el gen CSOX2. En la porción del páncreas y el duodeno se va a expresar el PDX1. En la porción del intestino delgado, el CDXC. Y en la porción del intestino posterior, el CDXA. Aquí, ojo, es importante los genes HOX. Estos participarán en la expresión del hígado, vesícula biliar y el conducto colédoco.
Pero no solamente ahí. También podemos mencionar que en el intestino posterior va a haber una porción o una parte en la que el endodermo y el mesodermo entran en contacto. Esta porción en la que entra en contacto se le va a conocer como la interacción epitelio-mesénquima. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque en esta interacción epitelio-mesénquima va a provocar que el gen Sonic Hedgehog, va a hacer que este gen exprese los genes Hox, los diferentes factores Hox, y va a diferenciar las diferentes partes del intestino posterior. Como se pueden dar cuenta en esta imagen, tenemos que el HOX9 es el que va a formar parte del hígado, vesícula biliar y conducto colédoco que les mencioné hace rato. El HOX910 formará al intestino delgado, los 911 al ciego, 912 al intestino grueso y 913 a la cloaca. Una vez ya diferenciado esta regulación, podemos hablar sobre el mesenterio. Ok, tenemos que el tubo primitivo digestivo va a estar en contacto con el mesénquima de la pared posterior. Es toda esta parte de aquí que podemos ver que será el mesénquima. Conforme sea el plegamiento, si nos damos cuenta por las líneas, cuando se da el plegamiento y el intestino queda dentro ya del embrión y se forma el tubo sobre tubo, el intestino va a estar sujeto a esta mesénquima de la pared posterior por el mesenterio dorsal. Antes de seguir, hay que hablar sobre qué es el mesenterio. El mesenterio es una lámina continua justo por debajo del diafragma, que se divide en dos, en un mesenterio dorsal y un mesenterio ventral. El mesenterio dorsal es la que se encuentra en contacto con la pared dorsal posterior y el mesenterio ventral es el que se encuentra en contacto con el hígado. Muy bien, en el mesenterio dorsal vamos a encontrar que formará parte de una vía para los vasos sanguíneos que dará irrigación a nuestro intestino primitivo. Si se pueden dar cuenta, en la porción del mesogastrio dorsal encontraremos a la arteria celíaca. La arteria celíaca irrigará al intestino anterior, que es esa porción de aquí. En la porción del mesenterio propiamente dicho, encontraremos a la arteria mesentérica superior. Esta irrigará al intestino medio. Y en la porción del mesenterio o mesocolon dorsal encontraremos a la arteria mesentérica inferior. Esta irrigará al intestino posterior. Muy bien, tenemos también que en el mesenterio ventral se va a dividir en dos por el hígado. Se va a dividir en el omento menor y en el ligamento falciforme. Muy bien, hablemos sobre la formación del esófago. La formación del esófago va a empezar a partir de la 4ª semana de desarrollo. En la 4ª semana se va a encontrar unas yemas pulmonares o también conocidas como divertículo respiratorio. Con el desarrollo de este embrión, el divertículo respiratorio generará crestas traqueosofágicas, son las que se encuentran en esta parte. Si continuamos con el desarrollo del embrión, estas crestas traqueosofágicas va a provocar el tabique traqueosofágico. Y este tabique va a dividir a nuestro intestino anterior, faríngeo, en una porción ventral y una porción dorsal. La porción ventral dará lugar a la tráquea y bronquios
la parte dorsal a la faringe y al esófago. Ok, es importante mencionar antes de entrar a la parte del estómago que al principio en esta imagen A nos podemos dar cuenta que el esófago va a estar en menor tamaño. Si nos vemos desde el divertículo traqueobronquial hacia el esófago, es una porción muy pequeña, pero en la imagen B, ya con más días de desarrollo, este esófago se va a elongar, se va a alargar. Entonces, si nos damos cuenta, este esófago se alarga. El esófago se alarga. ¿Y qué es lo que provoca con este alargamiento del esófago? Lo que va a provocar es que nuestro estómago descienda hacia la cavidad abdominal. ¿Por qué? Porque en un principio nuestro estómago se encontrará en la cavidad torácica. Por eso, con el alargamiento del esófago, nuestro estómago también desciende y queda en la cavidad abdominal como lo conocemos. ¿Qué es lo que pasaría si nuestro esófago no se llega a elongar o nuestro estómago no llega a descender? Lo que va a provocar es una hernia diafragmática. ¿Por qué? Porque si el estómago se llegase a encontrar en la cavidad torácica, va a comprimir a los pulmones y al corazón. Por eso es que el esófago tiene que elongar y el estómago tiene que descender. Ahora sí, entrando al estómago, vamos a mencionar que el estómago va a tener dos ejes. El estómago va a tener dos ejes, un eje longitudinal y un eje antero-posterior. Empecemos hablando por el eje longitudinal. El eje longitudinal va a rotar 90 grados en sentido a las manecillas del reloj. ¿Qué es lo que va a provocar esta rotación? Lo que va a provocar es que el lado izquierdo pase al frente y que el lado derecho pase atrás o pase posterior. Y esto va a generar las dos curvaturas del estómago ya desarrollado. Es importante que entiendan o sepan que la curvatura mayor será por el movimiento del lado izquierdo y la curvatura menor será por el movimiento del lado derecho. Muy bien, pasémonos al eje antero-posterior. Ok, en el eje antero-posterior vamos a tener dos extremos, un extremo cefálico y un extremo caudal. ¿Qué es lo que va a provocar esto? Este eje antero-posterior va a mover estos dos extremos. ¿Cómo? Los va a mover así. Va a desplazar la región pilórica o la región caudal, es decir, esta región, la va a desplazar hacia la derecha y hacia arriba. Y va a provocar que quede así. Y la región cefálica va a provocar que se mueva hacia la izquierda y hacia abajo. Y es lo que va a provocar esto. Y al final, con estos dos ejes, va a quedar el estómago ya completamente desarrollado, tal y como lo conocemos, con esta configuración. Continuando con el tema del intestino anterior, tenemos que el segmento terminal del intestino anterior y el proximal del intestino medio van a constituir al duodeno, en donde la unión de estas dos estructuras ocurre en un punto de referencia al sitio de origen de la yema hepática. Y al tiempo que el estómago rota sus característicos 90 grados, el duodeno también adquiere una configuración en asa de C, es decir, el estómago al momento que rota también se lleva al duodeno, dándole esa característica de forma de C, rotándolo hacia la derecha.
Esta rotación, junto con la proliferación rápida de la cabeza del páncreas, desplaza el duodeno de su posición inicial en la línea media hacia el lado derecho de la cavidad abdominal, que anatómicamente están muy relacionados. Asimismo, durante el segundo mes, la luz del duodeno se oblitera por proliferación de sus células de sus paredes, es decir, ocurre una apoptosis adquiriéndole o dándole esa adquisición de su luz para ser recanalizado y así tener un lumen. En representación a este esquema, prácticamente lo esquematicé de este modo para que sea un poquito entendible, en donde esta porción corresponde al intestino anterior, por ello el nombre de la A, que corresponde a esta flechita que marca esta porción. Es importante recalcar y mencionar esta porción debido a que a esta altura se encuentra el divertículo respiratorio o yema pulmonar, que esta pues es una evaginación que ocurre del intestino anterior alrededor de la cuarta semana, en donde este va a dar lugar a los pulmones, pero no vamos a entrar tanto en detalle acerca de este. También recalcar que a nivel del intestino anterior tenemos a la membrana orofaringea, que este corresponde al estomodeo, que prácticamente es la boca primitiva, y aquí representación de el divertículo o yema pulmonar. Asimismo, en la línea punteada tenemos al esófago. Todos estos que están con su flechita son derivados del intestino anterior. Entonces, las flechitas o las punteadas rojas corresponden al esófago. Asimismo, hacia caudal tenemos esta protuberancia del estómago, y en relación a ello se encuentra un órgano, pero que no es derivado del endodermo, sino del mesodermo, pero que guarda mucha relevancia en cuanto al estómago, porque desde el origen o desde el punto de vista embriológico, el vaso anatómicamente, y es por ello del mismo origen embrionario. Entonces, tenemos divertículo respiratorio, esófago, estómago, esta proliferación, y aquí termina, por así decirlo, para darle lugar al duodeno proximal, que prácticamente el duodeno proximal corresponde a la porción descendente, y ¿no? Desde el punto de vista embriológico, el vaso derivado del mesodermo está en relación a la protuberancia que corresponde al estómago. Es por ello que desde el punto de vista anatómico el vaso está muy correlacionado con el estómago desde las etapas embrionarias, porque su desarrollo prolifera a partir de aquí. Entonces, esta línea que representa, pues por así decirlo, el final del estómago, da lugar al duodeno proximal. Digo al duodeno proximal porque el duodeno tiene dos puntos. El duodeno, más que nada, tiene dos. El duodeno tiene dos orígenes embrionarios. Uno es del intestino anterior y otro es del intestino medio, en donde la porción proximal va a derivar del intestino anterior, es decir, la porción descendente y la porción superior de la segunda, la porción cefálica de la segunda porción corresponden al intestino anterior, mientras que la porción caudal y la porción transversa y ascendente corresponden al intestino medio, que aquí lo podemos ver representado en esta amarillita, en la 1, y la porción cefálica corresponden al intestino anterior, y esto moradito corresponde al intestino medio. A partir de aquí, de la segunda porción, en la porción medial, va a ocurrir una proliferación de la vía biliar, que está en representación aquí, asimismo la yema hepática. Por el otro lado tenemos la proliferación del páncreas, por eso aquí los derivados del intestino anterior se los puse de este modo, ¿no? Aquí tenemos la vía biliar, que va a dar todo: conducto cístico, colédoco, vías biliares, derecha, izquierda, y la vesícula, más que nada, y a partir de ello también el hígado, y del otro lado el páncreas, como aquí podemos ver. Pero resulta que el páncreas tiene dos
dos yemas, es decir, el páncreas tiene dos proliferaciones de yemas. Resulta interesante hablar del páncreas porque en orígenes embrionarios el páncreas deriva de dos yemas, una ventral y una dorsal, en donde cuando el estómago y el duodeno están rotando, como podemos observar aquí, tenemos al duodeno, ¿no? Primera, segunda, tercera y cuarta porción. Alrededor en esta etapa, el páncreas, con sus dos orígenes embrionarios, una ventral y una dorsal, también empieza a rotar, pero resulta interesante que cuando rota una yema queda ventral y otra dorsal, pero esta no se quedan separadas, sino que la yema empiezan a buscarse, empiezan a fusionarse, de manera que ahora la yema ventral y dorsal se fusionan para dar lugar al páncreas en concreto, como se puede observar aquí de la parte como se puede observar aquí de la yema ventral va a corresponder a la cabeza y va a corresponder, como se puede observar aquí en esta imagen, la yema ventral va a dar lugar a la cabeza y la yema dorsal al resto del cuerpo del páncreas, que corresponde al cuello, al cuerpo y la cola, en donde se sabe que la porción endocrina libera todas estas sustancias que tenemos aquí, alfa, beta, gamma y delta, que cada uno pues se sabe que cada quien, es importante mencionarlos también, pues porque desde el punto de vista embriológico, si hay alguna falla, se sabría decir que hubo un fallo a nivel de la yema dorsal, que estuvieran afectando a cada una de estas, y de la yema ventral, pues también contribuye a cada una de estas, donde el glucagón pues contribuye también para regularnos los niveles de glucosa en sangre, la insulina para disminuirlos, el polipéptido pancreático o péptidos pancreáticos, la somatostatina y la porción exócrina, ¿no? Que estaba más que nada a todas aquellas enzimas digestivas como la quimiotripsina, la tripsina y en general enzimas pancreáticas. Mientras que del otro lado o de esta otra porción podemos encontrar la proliferación de toda la vía biliar correspondiente al hígado y la vesícula biliar, conducto cístico y todos sus derivados, ¿no? Donde es importante recalcar que una molécula o un gen regulador es el HHEX, que es el gen para expresar al hígado, y también el SOX17 para expresar y dar lugar a la vesícula biliar. Como podemos observar en la imagen, a partir de la parte medial del duodeno empiezan a proliferar tanto la yema pancreática como la yema hepatopancreatobiliar, que desde el punto de vista nos da una idea de todos sus derivados, como podemos observar aquí. Intestino medio. En un embrión de 5 semanas, el intestino medio está suspendido de la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto. Se comunica con el saco vitelino por esta estructura que vemos aquí, conducto vitelino o pedículo vitelino. Otra cosa importante es que podemos notar a la arteria mesentérica superior. Esta arteria va a ser la que va a irrigar principalmente nuestro intestino medio, a diferencia del intestino anterior que va a estar a cargo de la arteria celíaca o el intestino posterior que va a estar a cargo de la arteria mesentérica inferior. Esta va a dar el eje para que el intestino haga su rotación. Esta flecha es lo que marca la rotación de que se dará en el intestino. Más adelante se explicará. Otras estructuras que podemos ver aquí es el estómago, el duodeno, por este lado la yema cecal, el colon transverso y el intestino delgado. ¿Ok? Entonces, algo también importante que tenemos que mencionar son qué estructuras nos va a dar nuestro intestino medio. Bueno, en las estructuras vamos a tener a la rama terminal del ilion, el ciego, el apéndice, tenemos el ciego,
el apéndice, el colon ascendente, los 2/3 proximales del colon transverso, porque recordemos que el tercio distal va a pertenecer ya a el intestino posterior. Igual vamos a tener como parte a la porción terminal del duodeno. ¿Okay? Bueno, esto es para que tengamos una idea global de las estructuras que nos va a dar nuestro intestino medio. Algo importante, un evento que ocurre en este desarrollo del asa intestinal es la hernia fisiológica. Esta hernia se va a dar principalmente porque al principio el hígado va a crecer mucho y va a ocupar un gran espacio en la cavidad abdominal. Por lo tanto, va a comprimir las asas intestinales y va a hacer que se protruyan. Entonces, estas asas se desplazan a la cavidad extraembrionaria, como podemos ver aquí, contenidas dentro del cordón umbilical. Aquí está, por eso se llama hernia umbilical fisiológica. Se dan cuenta, aquí están como juntitas, como que pues protruidas, justamente por eso. Y otras estructuras, pues tenemos al ligamento falciforme, al hígado. Recordemos que el ligamento falciforme va a adherir al hígado, a la pared ventral de las paredes intestinales, vaya. El diafragma, el esófago, el estómago, su curvatura menor, su curvatura mayor, el duodeno, colon descendente, asas yeyunoiliales, el recto, el alatoides, el ciego y la vesícula biliar. Algo importante es que esta herniación fisiológica se va a dar a partir de la sexta semana. Y posteriormente, a partir de la 10ª semana, va a empezar a retornar a la cavidad abdominal. Es decir, cuando llegue a la 12ª semana, ya las asas intestinales deben de estar en su posición normal, por así decirlo, en su posición adecuada en la que deberían de estar. Y podemos notar que el plegamiento de las asas intestinales aquí ya regresaron a la cavidad. Entonces, el plegamiento de las asas del intestino delgado y la porción de la yema cecal, aquí, yema cecal, básicamente pues se ubican en el cuadrante superior derecho del abdomen. Cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho. Por otro lado, si se dan cuenta, el desplazamiento del ciego y del apéndice, en dirección caudal los colocan en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Se dan cuenta, aquí está el ciego, el apéndice, colon ascendente y la flexura hepática. ¿Por qué? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la yema cecal va a dar origen a el divertículo estrecho, el apéndice. Si se dan cuenta, como que baja de la parte del cuadrante superior derecho, baja al inferior derecho. Aquí llega y aquí surge el apéndice. Igual se forma el colon ascendente y la flexura hepática. ¿Okay? Yema cecal, conducto vitelino. Importante. Otra cosa, que las asas intestinales tienen una rotación que va a estar, ahora sí que su eje va a estar formado por la arteria mesentérica superior que comenté al inicio. Entonces, esto va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Primero se va a dar una rotación de 90 grados. Esto va a ocurrir al momento de la herniación y posteriormente una rotación de 180 grados al momento de su retorno a la cavidad abdominal. Es decir, juntas van a completar una rotación de 270 grados. Muy bien. Y pues también tenemos aquí al apéndice. Básicamente esta imagen nos dice en qué posición es más común. Se dan cuenta, es más común que el apéndice se ubique en una posición retrocecal, pero también puede verse o sí puede notarse
en una persona en posición delante de y no detrás de, como la más común. Y pues aquí tenemos el ciego, a las tenias y creo que es todo. Intestino medio. En un embrión de 5 semanas, el intestino medio está suspendido de la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto. Se comunica con el saco vitelino por esta estructura que vemos aquí, conducto vitelino o pedículo vitelino. Otra cosa importante es que podemos notar a la arteria mesentérica superior. Esta arteria va a ser la que va a irrigar principalmente nuestro intestino medio, a diferencia del intestino anterior que va a estar a cargo de la arteria celíaca o el intestino posterior que va a estar a cargo de la arteria mesentérica inferior. Esta va a dar el eje para que el intestino haga su rotación. Esta flecha es lo que marca la rotación de que se dará en el intestino. Más adelante se explicará. Otras estructuras que podemos ver aquí es el estómago, el duodeno, por este lado la yema cecal, el colon transverso y el intestino delgado. ¿Ok? Entonces, algo también importante que tenemos que mencionar son qué estructuras nos va a dar nuestro intestino medio. Bueno, en las estructuras vamos a tener a la rama terminal del ilion, el ciego, el apéndice, tenemos el ciego, el apéndice, el colon ascendente, los 2 tercios proximales del colon transverso, porque recordemos que el tercio distal va a pertenecer ya a el intestino posterior. Igual vamos a tener como parte a la porción terminal del duodeno. ¿Okay? Bueno, esto es para que tengamos una idea global de las estructuras que nos va a dar nuestro intestino medio. Algo importante, un evento que ocurre en este desarrollo del asa intestinal es la hernia fisiológica. Esta hernia se va a dar principalmente porque al principio el hígado va a crecer mucho y va a ocupar un gran espacio en la cavidad abdominal. Por lo tanto, va a comprimir las asas intestinales y va a hacer que se protruyan. Entonces, estas asas se desplazan a la cavidad extraembrionaria, como podemos ver aquí, contenidas dentro del cordón umbilical. Aquí está. Por eso se llama hernia umbilical fisiológica. Se dan cuenta aquí están como juntitas, como que pues protruidas justamente por eso. Y otras estructuras pues tenemos al ligamento falciforme, al hígado. Recordemos que el ligamento falciforme va a adherir al hígado, a la pared ventral de pues de las paredes intestinal, vaya. El diafragma, el esófago, el estómago, su curvatura menor, su curvatura mayor, el duodeno, colon descendente, asas yeyunoiliales, el recto, el alatoides, el ciego y la vesícula biliar. Algo importante es que esta herniación fisiológica se va a dar a partir de la sexta semana. Y posteriormente, a partir de la 10ª semana, va a empezar a retornar a la cavidad abdominal. Es decir, cuando llegue a la 12ª semana, ya las asas intestinales deben de estar en su posición normal, por así decirlo, en su posición adecuada en la que deberían de estar. Y podemos notar que el plegamiento de las asas intestinales aquí ya regresaron a la cavidad. Entonces, el plegamiento de las asas del intestino delgado y la porción de la yema cecal, aquí, yema cecal, básicamente pues se ubican en el cuadrante superior derecho del abdomen, cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho. Por otro lado, si se dan cuenta, eh, el desplazamiento del ciego y del apéndice, perdón, en dirección caudal los colocan en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Se dan cuenta. Aquí está el ciego, el apéndice, colon ascendente,
y la flexura hepática. ¿Por qué? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que la yema cecal va a dar origen a el divertículo estrecho, el apéndice, y se dan cuenta como que baja de la parte del cuadrante superior derecho, baja al inferior derecho. Aquí llega y aquí surge el apéndice. Igual se forma el colon ascendente y la flexura hepática. ¿Okay? Yema cecal, conducto vitelino. Importante. Otra cosa, que las asas intestinales tienen una rotación que va a estar, ahora sí que su eje va a estar formado por la arteria mesentérica superior que comenté al inicio. Entonces, esto va a ser en sentido contrario a las manecillas del reloj. Primero se va a dar una rotación de 90 grados. Esto va a ocurrir al momento de la herniación y posteriormente una rotación de 180 grados al momento de su retorno a la cavidad abdominal. Es decir, juntas van a completar una rotación de 270 grados. Muy bien. Y pues también tenemos aquí al apéndice. Básicamente esta imagen nos dice en qué posición es más común. Se dan cuenta, es más común que el apéndice se ubique en una posición retrocecal, pero también puede verse o sí puede notarse en una persona en posición delante de y no detrás de, como la más común. Y pues aquí tenemos el ciego, a las tenias y creo que es todo. Ahora bien, hablemos de las patologías. Como primero, en el intestino medio, en anormalidades del intestino medio, tenemos el onfalocele. El onfalocele es un defecto de la pared abdominal en el que las vísceras abdominales, en los cuales se van a encontrar los intestinos, hígado u otros órganos, protruyen a través del anillo umbilical. Y estas estarán cubiertas por una membrana compuesta por peritoneo y amnios. Durante el desarrollo normal, en la 6ª semana de gestación, el intestino medio va a crecer tan rápido y fisiológicamente se hernia. Como se había mencionado anteriormente, pues es un proceso completamente normal y pues así debe pasar para que los intestinos tengan una buena formación, ya que la cavidad abdominal es demasiado pequeña en relación a también el crecimiento del hígado, que pues no deja el espacio suficiente. Esta herniación fisiológica se reduce espontáneamente hacia la semana 10. En el onfalocele hay una falla en el retorno de los intestinos a la cavidad abdominal en la semana número 10. Se va a mantener la herniación a través del cordón umbilical y será cubierta por una membrana. A menudo se va a asociar con otros trastornos cromosómicos, como la trisomía 13, 18 o 21. En cuanto a sus características, una protuberancia o un abultamiento celular se encontrará en la línea media que sale del ombligo, cubierta por una membrana translúcida. El cordón umbilical estará inserto sobre la superficie de esta protuberancia y frecuentemente será asociado a malformaciones cardíacas, urinarias y cromosómicas. Posteriormente tenemos la gastrosquisis. En la gastrosquisis, que es una malformación congénita en la cual las asas intestinales protruyen directamente al exterior del abdomen. Estas no van a tener una cobertura membranosa y sin la cobertura membranosa este va a estar directamente en contacto con el líquido amniótico, lo que puede ocasionar inflamación en las vísceras y también puede provocar un daño irreversible.
Generalmente se va a encontrar a la derecha del cordón umbilical. La pared abdominal se va a formar por la fusión de los pliegues laterales del embrión hacia la línea media de la cuarta semana. En la gastrosquisis se debe a una falla en el cierre de estos pliegues laterales de la pared abdominal, posiblemente relacionado con una isquemia del pliegue derecho, tal vez por una involución anómala de la arteria umbilical derecha. En cuanto a sus características, se dará una protuberancia celular de asas intestinales expuestas al líquido amniótico, lo que puede causar, como ya había mencionado, una inflamación y un daño irreversible. No hay membrana que los cubra. Generalmente no se va a asociar a defectos cromosómicos y el cordón umbilical estará íntegro y separado de esta protuberancia celular. Posteriormente nos vamos a encontrar con las anomalías del conducto vitelino. El conducto vitelino o conducto onfalomesentérico conecta el intestino primitivo medio con el saco vitelino y estos normalmente se van a obliterar entre la quinta y séptima semana. Cuando no se oblitera bien es que da lugar a las anomalías de este mismo conducto. Primero tenemos al divertículo de Meckel. ¿Qué sucede en el divertículo de Meckel? Se dará una persistencia parcial del conducto vitelino y es un pequeño saco o protrusión en el ilion terminal. Este se va a encontrar de 40 a 60 centímetros de la válvula iliocecal. Este puede contener tejido gástrico o pancreático ectópico, lo cual puede causar una inflamación o hemorragia. Es el remanente más común del conducto vitelino y en el divertículo de Meckel se aplica la regla del 2. Afecta al 2% de la población. Se va a encontrar a 2 pies de la válvula iliocecal y mide 2 pulgadas. Afecta a más varones y afecta a 1 de cada 2. Como podemos observar, el ligamento vitelino sigue comunicando al ombligo y al ilion, y el divertículo de Meckel es este pequeño saco que no ha logrado obliterar de manera correcta. Posteriormente tenemos el quiste del conducto vitelino, también conocido como enterocistoma vitelino, en la cual este tendrá ligamentos vitelinos o ligamentos fibrosos a sus costados, pero seguirá permaneciendo el quiste vitelino, en la cual se da la persistencia del conducto en su porción central con extremos obliterados. El quiste estará lleno de líquido, ubicado entre el ombligo y el ilion, y este puede causar dolor abdominal y también puede causar infecciones. En cuanto a la fístula vitelina, se dará una persistencia total del conducto vitelino y es una conexión completa entre el intestino y el ombligo. Este puede causar salida de materia fecal por el ombligo y es el que tiene mayor morbilidad de estos tres, es decir, es el más peligroso de estos tres. En los defectos de rotación intestinal tenemos al colon izquierdo. Lo normal es que el asa intestinal dé una rotación de 270 grados. Como ya había mencionado, su primera rotación es de 90 grados en su hernia fisiológica y cuando regresan las asas intestinales a la cavidad abdominal se da una segunda rotación de 180 grados. Estos los harán siempre al contrario de las manecillas del reloj. Cuando solamente se da una rotación o la primera rotación de 90 grados, hace que el colon y el ciego sean los primeros en regresar del cordón umbilical, ubicándose del lado izquierdo, lo cual ocasionará que el colon transverso, el colon ascendente y colon descendente se posicionen del lado izquierdo y las asas yeyunales se vayan más hacia la derecha,
lo cual lo deja en un lugar pues fuera de lugar, ¿no? Se están encontrando en una posición en la que no deberían de estar, es decir, se encuentran del lado contrario. Y por otro lado tenemos al B, que es la rotación inversa del asa intestinal, en el cual el colon transverso va a pasar por detrás del duodeno. Lo normal es que el colon transverso se elongue y pase por enfrente de manera posterior al duodeno. En este caso pasa por detrás y se establece por detrás de la arteria mesentérica superior, dando también un defecto de rotación intestinal. Y allí tenemos las atresias y estenosis intestinales. En la mayoría de los casos se presenta en el duodeno y el número más bajo se va a presentar en el colon, yeyuno e ilion. Las atresias se producen por falta de recanalización y la estenosis por accidentes en la rotación, en las cuales pueden ser vasculares, que es pues como ya había mencionado, una malrotación, por gastrosquisis o incluso por onfalocele. También comprometen el flujo sanguíneo e inducen necrosis tisular. En el inciso A podemos observar que se pierde una región del intestino, es decir, se pierde también una región del mesenterio y la región del intestino. Por ende, el parte de este intestino no tendrá conexión y no podrá llevar a cabo sus funciones. También la irrigación arterial se va a ver comprometida y en este caso sí se va a dar o se puede inducir a una necrosis tisular. En el caso B, sí se tiene una secuencia con un cordón fibroso, pero también es demasiado estrecho como para que puedan pasar lo necesario o para que pueda cumplir su función de manera óptima, en la cual también tiene una irrigación, pero no es irrigación suficiente, y también no se da solamente en una región en específico del intestino, sino en varias regiones del intestino. También cabe aclarar que la región izquierda siempre va a ser la mejor irrigada y la más expandida, que pues la que se va a encontrar después del cordón fibroso, que se va a encontrar con menos irrigación sanguínea y pues no tendrá una buena conexión. En el caso número C, podemos observar que es un estrechamiento del intestino, en la cual pues sí se dio la formación, pero como que el conducto se hizo mucho más pequeño y la irrigación también se ve ligeramente comprometida, en la cual sí se está irrigando parte del conducto, pero por el estrechamiento no irriga de manera correcta a esta porción del intestino. En el punto D podemos observar que es una estenosis, pero también tiene una atresia, y estos son múltiples, es decir, no se va a encontrar en una región en específico del intestino, sino que se puede encontrar en varias regiones del intestino. En este caso es donde se ve mayormente comprometida la irrigación arterial, ya que pues no va a llegar de manera correcta a todas las partes del intestino, y también su estrechamiento pues dificulta al paso en este caso de desechos, de lo que podría ser materia fecal, y pues no cumpliría tampoco. Intestino posterior. Vamos a obtener que el intestino posterior dará origen a estructuras que comenté hace un momento. Para eso regreso a esta imagen y explico brevemente. Dará origen a el tercio distal del colon transverso, al colon descendente, al sigmoides, el recto, que tendremos acá abajo, y el componente superior del conducto anal. Algo importante que también tenemos que mencionar es que el endodermo del intestino posterior también formará el recubrimiento interno de la vejiga y la uretra.
Muy bien. Regreso a la imagen. Y tenemos que, importante, la porción terminal del intestino posterior ingresa a la región posterior de la cloaca, o sea, la porción final, denominada conducto anorrectal, que vemos por aquí. El alantoides ingresa a la región anterior denominada seno urogenital. Aquí tenemos al alantoide. También algo de suma importancia es que la cloaca es una cavidad cubierta por endodermo, que en su límite ventral está cubierta por ectodermo superficial. Este límite entre la parte del ectodermo y del endodermo constituye la membrana cloacal, que tendrá relevancia porque a partir de la 7ª semana la membrana cloacal se rompe y genera la abertura anal para el intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital. Importante porque si no se da esta abertura anal, se puede presentar ano imperforado. El segmento superior, o sea, los 2/3 superiores del conducto anal derivan del endodermo del intestino posterior, mientras que el segmento inferior derivará del ectodermo que circula el proctodeo. Muy bien. Bueno, algo importante es que la irrigación, ya mencioné la irrigación del intestino, se comentaron la irrigación del intestino anterior, medio, el posterior será principalmente por la arteria mesentérica inferior, y debido al que el segmento caudal del conducto anal se origina a partir del ectodermo, recibe irrigación de las arterias rectales inferiores. No lo tenemos en esta imagen, pero aquí tendríamos las arterias rectales inferiores, pero solamente en el segmento caudal. Y estas arterias rectales inferiores derivan de las arterias pudendas internas. Sin embargo, el segmento cefálico del conducto anal, estará irrigado por la arteria rectal superior, una rama de la arteria que comenté hace un momento, la arteria mesentérica inferior. La unión entre las regiones del endodermo y el ectodermo del conducto anal está marcada por la línea pectínea, que pues esta línea se observa en una transición de epitelio cilíndrico a epitelio plano estratificado. Así se muestra en el conducto anal. Y aquí las estructuras que tenemos a la cloaca, la membrana cloacal, que mencioné que se debe tener, que a partir de la 7ª semana se perfora. Tenemos el tabique urorectal, el cual nos va a separar el alantoides del intestino posterior. Y este tabique urorectal, también algo importante, es que al tiempo que el embrión crece y continúa el pliegue caudal, la punta del tabique urorectal queda ubicado en un sitio cercano a la membrana cloacal. Se dan cuenta, se va como que desplazando aquí hasta que llega acá. Y al final vamos a tener la separación entre el conducto anorrectal y la vejiga urinaria. Para terminar con este tema, tenemos las anomalías del intestino posterior. Siempre que hablemos de las anomalías del intestino posterior, sabremos que nos referimos a fístulas. En las fístulas nos podemos referir a fístulas urorectales en caso de los varones y a las fístulas rectovaginales en el caso de las mujeres. ¿Qué sucede en las fístulas? Bueno, son anomalías de la formación de la cloaca, en la cual la cloaca es demasiado pequeña y el tabique urorectal no se extiende lo suficiente o a una distancia suficiente hasta llegar a la foseta anal, por lo cual anastomosa se une a la parte o a la región más cerca que tenga, en la cual en el caso del varón normalmente se une a la uretra y en el caso de la mujer normalmente se une a la vagina y por ende también puede ocasionar una vagina imperforada y también un ano imperforado.
En el caso de la imagen número C, tenemos una fístula rectoperineal. ¿En qué consiste la fístula rectoperineal o la arteria rectoanal? Bueno, en el tubo es demasiado estrecho y también se da un remanente fibroso que conecta con la superficie del periné. También dará por consecuencia a un ano imperforado. Esta fístula sí toca, pero en vez de ir a la foseta anal, no se elonga la foseta anal, sino se une a la superficie del periné, y esto también puede ocasionar un ano imperforado. Al igual que la foseta anal, por ejemplo, el recto sí se puede extender lo suficiente, pero la foseta anal queda imperforada y el recto no da hacia la luz. Eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias por la atención prestada.